Bueno, lo que le estaba diciendo es que antes de entrar a estudiar esta clasificación, no podemos entenderla si no entendemos primero la clasificación desde el punto de vista de la naturaleza jurídica. La mayoría de los profesores, yo me imagino, que parten con esta clasificación, y, porque así están los libros, los apuntes, pero en base a la experiencia que uno tiene, no podemos comenzar con esta clasificación porque a lo menos tenemos que tener claro eh, cuáles son las sentencias definitivas y cuáles son las sentencias interlocutorias. Por lo tanto, aquí nos vamos a ir a la clasificación esta, que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica. Bueno, en la número 6 está las declarativas constitutivas de condena, que esa seguramente ustedes ya la estudiaron. Me espero un poco que tengo conectado mi WhatsApp y si no lo apago va a seguir sonando durante toda la clase. Ya, acá estamos. Bueno, la sentencia definitiva. Miren, durante todo el procedimiento nosotros tenemos un sinnúmero de resoluciones judiciales y ya vimos que habían en general tres tipos de resoluciones, unas que servían para dar curso progresivo a los autos, es decir, que son de mero trámite, que no están resolviendo nada de fondo, nada importante, y después encontramos aquellas que fallan incidentes, que son cuestiones accesorias al juicio, y por otro lado está la que resuelve el objeto del juicio, es decir, lo que se está discutiendo, lo principal, lo importante, la que resuelve la cuestión que está siendo debatida. Por eso el artículo 158 está la clasificación de las más importantes y hay parte con el concepto que nos da de sentencia definitiva. Y si se fijan, los dos requisitos de la sentencia definitiva permiten a uno poder eh, identificarla. Uno, pone fin a la instancia y segundo, debe resolver la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Pone fin a la instancia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay única instancia, primera instancia y segunda instancia. Va a depender en qué instancia estamos. Porque en primera instancia hay una sentencia definitiva, pero también podría haber otra en segunda instancia. Va a depender en qué eh, instancia, valga la redundancia, estamos. ¿Ya? Pero esto no genera complejidad, pero yo les voy a mostrar aquí un esquema que yo hice de juicio ordinario para que vean más o menos todo lo que tiene el juicio ordinario, para que lleguemos a la sentencia definitiva. Esta, esta acción, que en el fondo, para que se entienda, es mi facultad, mi derecho que yo tengo para ir a los tribunales. ¿Y qué es lo que hago con mi acción? Yo tengo una pretensión, que en el fondo es lo que yo le pido al tribunal, es mi petición. Y esa petición va acá en este documento, que es una demanda. ¿Ya? Ahí está lo que le pido. Eso que yo le pido al tribunal en mi demanda, finalmente es lo que va a girar en torno al juicio, que es lo principal, es lo que se está discutiendo. Mi pretensión puede ser diversa, va a depender el tipo de materia en que estoy yo demandando. Si fuera una demanda civil de indignación de prejuicio, mi pretensión va a ser la cantidad de dinero que estoy demandando. Ponte 50 millones de pesos. Eso es lo que yo pido. Por lo tanto, la sentencia definitiva va a ser la que resuelva finalmente mi pretensión. Es decir, se acoge o se rechaza mi pretensión, que en este caso son los 100 millones de pesos. Y esa sentencia hay una por instancia. Esa es la que resuelve el objeto del juicio, es la que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Si ustedes se fijan acá, está la demanda, está la distribución de la corte y después está lleno de resoluciones judiciales. Está la resolución que provee la demanda, después está la notificación,
Pueden haber excepciones dilatorias, contestación, después hay unos trámites, réplica de dúplica, conciliación, se recibe la causa a prueba. En este intertanto, lleno de resoluciones. Y finalmente, hay un término probatorio, se pueden hacer observaciones en la prueba y se cita a las partes y sentencias. Esto es un esquema que ustedes no tienen por qué saberlo, pero en un par de semanas más, sí. Y finalmente, se fijan acá, terminamos con una sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva se basa en lo que se demandó. Y la demanda, ¿qué es lo que contiene? La petición, que en otras palabras es la pretensión que yo le hago al tribunal. Esta es la sentencia definitiva. ¿Cómo podría ser yo esto para que se entienda el tema de la instancia? Yo, todas estas líneas que van así, por el tema de espacio, no cabrían acá, pero en la práctica debiera ser como una línea, todo hacia la derecha, hasta acá, hasta el final, y al final acá terminar con la sentencia definitiva. Eso es la primera instancia. Pero también se puede apelar. ¿Se fija? Y ahí se abre una nueva instancia. Eso es la sentencia definitiva. No sé si alguien tiene alguna duda. Imagínense, yo les muestro acá una demanda. Ahora llevámonos a un expediente de verdad. Si se fijan, acá está el ingreso a la demanda. Esta causa está archivada, por eso no puedo ver el documento que en el fondo en la demanda viene la resolución, varias resoluciones, está la notificación y en algún momento nosotros tenemos que encontrar una sola sentencia definitiva en primera instancia. Yo estoy buscando acá, buscando acá, buscando, y en alguna parte va a estar. ¿Dónde está? Ah, por acá está, a la izquierda. Sentencia. ¿Se fijan? Esta sentencia es. Y si uno la abre, si es que se puede ver, debiera tener la que resuelve la causa, en el fondo la que acoge o rechaza la demanda. Si se fijan, ya, esta es una sentencia que tiene 35 hojas, imagínense, y nos vamos a la última parte, que es la parte resolutiva, donde resuelve el asunto o objeto del juicio. Y si nos vamos al final, que esa es la parte que generalmente uno se va directo a ver, para ver si ganó o perdió el juicio, aquí está. Eh, Acá. En cuanto al fondo, que se acoge la demanda deducida en lo principal, solo en cuanto se condena al demandado a pagar la suma de 1 millón por daño emergente y 3 millones por concepto de daño moral. ¿Se fijan? Esto es. Esta es la sentencia definitiva de primera instancia y condenan también al demandado. Ahí estamos en esta sentencia definitiva. ¿Dudas, consultas? Pasé la sentencia definitiva en 5 minutos, pero no da para más, porque obviamente después uno tendría que ver los requisitos, la sentencia definitiva, pero lo importante es que ustedes puedan distinguirla. Y el contenido de la sentencia definitiva siempre va a ser, se acoge o se rechaza la demanda, y el contenido va a depender de lo que se demandó, la petición, la pretensión. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? Antes de pasar a la sentencia interlocutoria, ya ahí me están escribiendo. ¿Cómo uno puede apelar? Presentando un recurso. O sea, la Suprema no llega a la apelación, po. La sentencia definitiva, tú presentas el recurso de apelación a la ante el mismo tribunal y conoces la Corte de Apelaciones. Y después en la Corte de Apelaciones, si te va mal, ahí tienes la opción de presentar otro tipo de recurso. Pero ahí ya no es en contra de la sentencia de primera instancia, sino es contra el fallo de la Corte de Apelaciones, que no acogió tu apelación o la rechazó. Eso se va a ver después, ¿eh? No nos aventemos tanto, pero buena la pregunta en todo caso. Ya, la sentencia interlocutoria, si se fijan, como yo les comenté acá, en este procedimiento uno va a encontrar muchas resoluciones y la mayoría no van a ser ni sentencias definitivas ni interlocutorias que fallen incidente, sino que principalmente van a servir para dar curso progresivo a los autos, es decir, de mero trámite. Por lo tanto, encontrar una sentencia interlocutoria
va a depender si se presentó algún incidente. Puede que en una causa nunca haya una sentencia interlocutoria, pero también podría que lo hayan. O sea, todo va a depender de lo que pase con la causa. Va a depender, va a depender. Fíjense lo que es una sentencia interlocutoria. Aquí sí tenemos que eh, entender esto. Acuérdense que los incidentes eh, son cuestiones que se están discutiendo en el juicio, pero no son la cuestión principal. No es si se acoge o no los 100 millones de pesos. Es cualquier cuestión accesoria que se dé en el procedimiento, pero que requiere un pronunciamiento del tribunal y escuchando la contraparte. Eso es un incidente, es una cuestión accesoria. Por ejemplo, si alguien pide una medida precautoria, si a alguien le embargan un bien, uno puede pedir el alzamiento del bien. ¿Se fijan que no tiene nada que ver si se acoge o no esa cierta cantidad de dinero? ¿Podría alguien presentarse en un juicio y alegar una tercería? Es decir, por ejemplo, me embargaron un bien a mí y yo no soy parte en esta causa. ¿Podría alguien oponer excepciones dilatorias y se tramitan como incidente? Alguien podría alegar el abandono del procedimiento. Es decir, se pueden generar cosas que son discutibles en el juicio, pero no sobre lo principal, sino algo accesorio. ¿Cuáles? Son numerosos, o sea, no les puedo nombrar todos, pero hay incidentes que están regulados en el Código de Procedimiento Civil con nombre y apellido. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente estudiaron cuestiones de competencia, eh, no sé si vieron el desistimiento de la demanda, eso deberíamos verlo ahora, el abandono de procedimiento, la implicancia, todo eso está relacionado con tramitación incidental. Aquí, en el concepto de, miren lo que le voy a decir, porque esto era una confusión que uno tenía cuando uno estudiaba. Las sentencias interlocutorias son de dos clases, de primera clase y segunda clase, o de primer grado o segundo grado. Y son dos tipos de sentencias. Ambas son interlocutorias, pero lo que cambia es el apellido, primer grado o segundo grado. Si uno lee acá y le pregunta a alguien que no estudió muy bien, te va a decir siempre, siempre que la sentencia interlocutoria falla en incidentes. Te lo voy a repetir así, pero en realidad no es así, porque hay sentencias interlocutorias que no fallan en incidentes. Si uno se va, a ver, vámonos a lo que dice el Código de Procedimiento Civil, porque uno se aprendía de memoria el concepto, pero después le costaba entender la diferencia. Miren, vámonos al artículo 158. 158. Acá. Acá está el concepto de sentencia interlocutoria. Si uno lee así súper a la rápida, va a creer que todo este párrafo es un tipo de resolución que en el fondo falla un incidente, porque parte así el concepto de sentencia interlocutoria. Dice, la sentencia interlocutoria debiera decir bueno, dice al principio, dice, es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, coma. Pero se fijan que hay dos tipos de sentencia interlocutoria. Dice, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Esta, la, lo único que falla un incidente es hasta aquí. Y esta continuación no falla sobre incidente, sino lo que hace es resuelve sobre algún trámite. ¿Se fijan que es distinto? Por lo tanto, aquí encontramos una primera clase. ¿Cuál? La que falla un incidente del juicio. Usted ya sabe más o menos lo que es un incidente. Pero fíjense lo que dice.
estableciendo derechos permanentes a favor de las partes. Por lo tanto, partimos de la base que no es sentencia interlocutoria la que falla cualquier incidente, sino que debe establecer derechos permanentes en favor de las partes. Por ejemplo, si yo presento un incidente, nos vamos a concentrar acá, porque esto es lo que cuesta entender al principio y después vamos a entrar a la segunda parte. Si yo les digo, a ver, cada vez que yo presente un incidente en un juicio, ¿va a terminar con una sentencia interlocutoria? No necesariamente. ¿Por qué? Porque la única que va a ser considerada sentencia interlocutoria es la que establece derechos permanentes en favor de las partes. Ya, profesor, se lo digo de memoria, pero la verdad que no entiendo nada de lo que me está diciendo. Ya. Para hacerlo más fácil de entender, cuando tú presentas un incidente, tú tienes dos opciones por parte del tribunal. ¿Te acoge el incidente o te lo rechaza? Solo la sentencia que acoge el incidente, es decir, el que acoge tu solicitud, esa va a ser considerada una sentencia interlocutoria y no la que rechaza. ¿Por qué? Porque la que rechaza no establece derechos permanentes en favor de ninguna de las partes. En la práctica es como que si no se hubiera presentado nada, porque fue rechazado el incidente. Pero si se acoge, sí establece un derecho permanente para las partes, a favor de las partes. No es que, otra confusión, porque los estudiantes se confunden, no es que esa sentencia establezca un derecho permanente en favor de ambas partes al mismo tiempo. No, es para una de las partes. Lo que pasa es que aquí lo habla en plural, pero el incidente lo gana uno y lo pierde el otro. El que lo gana, él tiene los derechos permanentes y el que perdió no tiene ningún derecho permanente. ¿Se fijan? Ahí estamos en este caso de sentencia interlocutoria. Y yo inmediatamente podría asociarlo a alguien que me preguntara en este momento, pero profesor, ¿qué pasa si yo presento un incidente y el tribunal no acoge el incidente, por lo tanto no establece derechos permanentes para ninguna de las partes? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Automáticamente usted asócienlo al auto que está acá. Auto. Se llama auto la resolución que recae en un incidente, es decir, en un incidente no comprendido en el inciso anterior. Es decir, cualquier incidente que no establezca derechos permanentes en favor de las partes, es decir, que no se acogió, va a tener la naturaleza de auto. Auto. Ya, y ahora para que se entienda, miren, yo les voy a dar un ejemplo de un incidente. Súper cercano acá, pues. Nos vamos para atrás, nos vamos a un incidente que se denomina, puede ser el abandono, el procedimiento o el desistimiento de la demanda. Fíjense, el desistimiento de la demanda. Voy a explicar esto y ahí después usted me va a tener que responder si entendieron algo. El desistimiento de la demanda, cuando tú presentas la demanda y tú notificas la demanda y se inicia el juicio. Ahí nace la relación procesal. Tú la puedes presentar, pero si no está notificada la demanda, no hay juicio. ¿Ya? Es decir, tú notificas la demanda, es decir, si uno va acá, para mostrar más fácil, tú presentas tu demanda a la corte, después se hace un ingreso, el tribunal dicta una resolución y después se notifica la demanda, aquí, en esta fecha, aquí nace el juicio, con la notificación. Antes de la notificación, tú puedes incluso retirar la demanda, puedes modificarla, puedes hacer varias cosas. Este es el hecho importante, notificar la demanda. Notificar la demanda, ya hay alguien que se le emplazó, o sea, alguien ya se notificó la demanda. El desistimiento de la demanda es un derecho que tiene el demandante, no quiero ocupar la palabra desistirse, pero ya, renuncia a sus acciones y derechos en este juicio. ¿Ya? ¿Cuándo lo puede hacer? Desde la notificación. En otras palabras, se está tramitando la causa, avanza, estamos en la etapa de conciliación o en la etapa de prueba,
Y de repente el demandante dice, ya, yo no quiero seguir adelante con este juicio porque, no sé, pueden ser diversas razones, pero generalmente es, ¿sabes? Asumen que van a perder y para no seguir adelante el juicio y que lo condenen a él a pagar gastos del juicio, costas y varias cosas, decide desistirse de su demanda. Y adivinen, como el desistimiento de la demanda es considerado un incidente, ¿qué es lo que debiera proveer el tribunal cuando uno presenta el escrito de desistimiento de la demanda? Ahí alguien me contesta. Eso lo vimos en la clase. Traslado, ¿no es cierto? Y el demandado lo que va a ser, se opone, no dice nada o se allana. Lo normal es que se allane. O podría oponerse, decir, bueno, ya estamos casi terminando el juicio, no corresponde que se desista. Bueno, pero finalmente va a haber una resolución. Y van a haber dos opciones. ¿Cuáles van a ser las dos opciones? Díganme usted. Que se acepte o que se rechace el desistimiento. Ya. Entonces, la pregunta va a ser, ¿el desistimiento de la demanda es un incidente? Hay dos opciones, se acoge o se rechaza. Ahora les pregunto, si se acoge el desistimiento de la demanda, ¿va a ser una sentencia interlocutoria? Lo más fácil es que me respondan. ¿Será o no será? Sí. Ya, ok, sí. Ahora la pregunta, ¿por qué sí? Porque establece derechos en favor del demandante. Es un derecho que él tenía. Pero piense, hasta ahí vamos bien. Hasta que le puse la palabra demandante, ahí estuvimos mal. Ya, dígame, lo primero que me tendría que decir, estableciendo derechos permanentes en favor de las partes. Ya, yo le diría muy bien, pero ahora dígame, ¿qué parte? Y piense, ¿cuál va a ser la persona que va a tener un derecho permanente y que va a resultar beneficiada con el desistimiento de la parte demandante? El demandado. ¿Y cuál va a ser ese derecho permanente que va a tener ese demandado? Porque ¿qué es lo que consistía el desistimiento de la demanda? ¿Qué es lo que implicaba? Una renuncia, ¿cierto? A ejercer cualquier tipo de acción y derecho. Por lo tanto, ¿quién va a tener su derecho permanente en su favor? ¿A que no lo demanden nuevamente? ¿El demandante o el demandado? El demandado. ¿Y qué va a pasar si el demandante se aviva y a pesar de que se desistió, presenta una demanda? ¿Qué es lo que va a alegar el demandado? Una excepción. ¿Cuál? ¿De forma o de fondo? ¿De forma? De fondo, porque atacan la obligación. ¿Y cuál va a ser el modo de extinguir la obligación ahí? ¿Cuál sería la excepción? Cuando hay una sentencia que ya extinguió los derechos en favor del demandante y sí le otorga derecho al demandado, ¿qué debiera alegar el demandado si lo llegaran a demandar posteriormente? La excepción de cosa juzgada. No. Exactamente, exactamente. Ese derecho a oponer excepción de cosas juzgadas, en el fondo, es como el derecho permanente que obtiene él. Fíjense que acá en el desistimiento de la demanda, aquí está, esto es, prácticamente le estoy pasando los incidentes, un incidente que se llama el desistimiento de la demanda. Dice, las, la sentencia que acepta el desistimiento, esto es una situación rara porque quien alega el desistimiento es el demandante, pero quien resulta beneficiado en este ejemplo es el demandado. Dice, la sentencia que acepta el desistimiento, es decir, acogió la solicitud, el incidente planteado por el demandante, dice, haya o no habido oposición, incidente 3 días, esto es el efecto que produce y el derecho permanente del demandado. Extinguirá acciones a que él se refiera, o sea, se refiere a la demanda,
con relación a las partes litigantes y a toda persona a quien habría afectado la sentencia del juicio a que se pone fin. En otras palabras, el desistimiento usted va a ver después que produce el efecto de cosa juzgada, no así el abandono de procedimiento. Ese es un ejemplo de sentencia interlocutoria de primer grado. Y aquí está esto. Aquí les puse ejemplo. Sentencia interlocutoria de primer grado. El ejemplo que vimos nosotros es el desistimiento de la demanda. Pero también está la sentencia que acoge el abandono de procedimiento, que es otro derecho permanente en favor del demandado. Miren, el abandono de procedimiento está aquí al lado, aquí. Otro incidente. Fíjense lo que es el abandono de procedimiento. Dice, el procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante 6 meses. Es decir, pasaron 6 meses en el juicio y no ha habido ningún movimiento, en términos simples. Contado desde la fecha de la última resolución que recayó en alguna gestión útil para recurso progresivo en los autos. Bueno, por ahora lo que tienen que saber es que en un procedimiento, si pasan 6 meses, sin ningún tipo de gestión de las partes, el demandado puede pedir que se declare abandonado el procedimiento, que no es lo mismo que el demandante se desista en la demanda. El abandono del procedimiento, el único efecto que produce es que el procedimiento se declaró abandonado y todo lo que se hizo es como si no se hubiera hecho y, y no produce ningún efecto, más de que se perdió lo que se hizo ahí. Pero el demandante después podría volver a demandar, ahí no produce efecto de cosa juzgada. Pero el abandono del procedimiento es solo lo puede presentar el demandado, ¿se fijan? Y la pregunta es, ¿qué naturaleza jurídica tiene la sentencia que acoge el abandono de procedimiento presentado por el demandado? Hay dos opciones: sentencia interlocutoria, que establece derechos permanentes en favor de las partes, o un auto, que no establece derechos permanentes en favor de las partes. Ambos se pronuncian sobre un incidente. ¿Qué creen que naturaleza jurídica tendría la que acoge el abandono? ¿Es interlocutoria o un auto? No hay más. Ahí estamos. ¿Quién se tira los leones? Yo creo que establece derechos permanentes a favor del demandado. En este caso, porque todo lo que se gestionó parte de cero. Y yo creo que eso es un derecho en concreto. Exactamente eso es. ¿Qué significa? Que el demandante no puede activar la causa y tampoco, o sea, pues te puede demandar, pero no puede hacer valer nada de lo que se hizo en ese procedimiento porque fue declarado abandonado. Por lo tanto, ahí el que sale beneficiado es el demandado, eh, que declara abandonado todo el procedimiento. Y es el derecho permanente. Bueno, falló un incidente, establece el derecho permanente en favor de las partes, en este caso el demandado. Así, y así podrían haber, lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, de las medidas precautorias. Si el demandante pide una medida precautoria durante el juicio, y ya sabemos, porque yo les voy diciendo, ya les dije, que las medidas precautorias se tramitan como incidente. Por lo tanto, la sentencia va a ser interlocutoria o auto. ¿Cuándo será interlocutoria? Sería interlocutoria cuando establece derechos permanentes a favor de las partes y auto cuando es todo lo contrario, Ya, y lo que no cabe en en el la caso que primera. uno pida una medida precautoria, ¿cuál sería interlocutoria? Cuando lo acoge, La coge. Y la que rechaza, un auto. es auto. Ya. Bueno, en medida precautoria ahí se discute porque en realidad no es permanente, es modificable, pero igual se entiende que es una interlocutoria. Pero le di un ejemplo de un incidente. Bueno, eso es lo que tienen que saber. Ya. Imagínense que si hubiéramos estudiado antes eso de la cosa de los cumplimientos, de una sentencia definitiva interlocutoria, es imposible si no entienden lo que les estoy explicando ahora. O sea, por eso
hay que seguir este orden. Ya. Miren, con lo que yo ya les dije, incluso ya no debiéramos saltar el concepto de auto. Porque ya se lo expliqué. Ya. Ahora, volvamos, porque estamos acá. Fíjense que todo lo que conversamos solamente llega aquí hasta el artículo 158, hasta ahí. Esa es de la primera clase. Y la segunda clase, por favor, grábenselo en sus cabezas, no tiene que ver nada con los incidentes. El que se lee el artículo y no está poniendo atención a lo que yo digo, me va a repetir todo esto. Todo, porque va a asociar que dice ese interlocutor en la que falla un incidente y cree que eso involucra todo esto hacia el final. No, sino que aquí comienza otro tipo de sentencia interlocutoria. Si se fijan, las sentencias interlocutorias siempre están resolviendo algo, algo. La diferencia es que acá, esta segunda clase, nos dice, es interlocutoria, yo le voy a agregar acá de segunda clase, la que resuelve sobre algún trámite, y le voy a agregar de mi cosecha, tan importante que ese trámite va a servir de base. ¿Para qué? Para el futuro pronunciamiento de una sentencia definitiva. Lleguemos hasta ahí, no nos metamos con interlocutores para que no se confundan. En el fondo, es una resolución que si uno la analiza es tan importante que esa resolución va a servir de base para después cuando se dicte la sentencia definitiva, que es la que resuelve el objeto del juicio. ¿Se entendió ese concepto? La importancia que tiene que tener esa resolución. ¿Por qué es importante? Me tendrían que decir porque va a servir de base para la sentencia definitiva posterior. Y generalmente la que se señala como sentencia interlocutoria de segundo clase, que sirve de base, es la de... ¿Dónde está la sentencia de segundo grado? Concentrémonos solo en materia civil porque eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Esta, que es la resolución que recibe la causa prueba, que en el fondo es la que fija los puntos controvertidos en el juicio. Si uno ve acá el juicio, acá está lleno de resoluciones, pero acá, esta se dicta y se denomina así, resolución que recibe, aprueba la causa o que recibe la causa prueba. Esta es considerada una sentencia interlocutoria de segundo grado. ¿Por qué? Porque esta va a servir de base para esta. ¿Y por qué? Porque esta se va a basar en esta. ¿Y cómo eso? Porque esta fija los puntos controvertidos. Y todo el juicio y la sentencia definitiva va a girar en base a los puntos controvertidos que se fijaron acá y toda la prueba que se rinda en el juicio y que finalmente va a ser resuelto en la sentencia definitiva se basa en esta resolución. ¿Se fijan? Si uno va acá, no sé si en esta causa la encontramos por acá, notificación que recibe la causa prueba, recibe esta. Ojalá que se pueda ver. Esta es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque fíjense lo que está haciendo acá. Esta se denomina la resolución que recibe la causa prueba. Dice, se recibe la causa prueba por el término legal y se fijan los siguientes hechos sustanciales pertinentes controvertidos sobre los que deberá recaer la prueba. Y ahí te señala cuáles son los puntos controvertidos sustanciales, es decir, pertinentes, perdón,
sustanciales, importantes, pertinentes, que sean relacionados con lo discutido y controvertidos. Y te lo señala. Y esta sentencia es la que va a servir de base para finalmente la sentencia definitiva. Y es tan así que la sentencia definitiva hace referencia a esa resolución, porque de ahí se sacan los hechos controvertidos. Eso por ahora es la que tienen que saber, porque la que ordena despachar mantenimiento de ejecución en embargo, también, pero eso ustedes no han visto el juicio ejecutivo, así que no es necesario que se la aprendan. Esa es la que me interesa. ¿Se entendió? Ya, pero ahora fíjense, aquí viene el temita. Pero, ¿me están hablando? No. No nos confundamos. Fíjense que aquí, hasta el momento, llegamos hasta ahí. O resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el procedimiento de la sentencia definitiva. Es el ejemplo. Esta resolución que les mostré es la que fija los puntos controvertidos del juicio principal. De juicio principal. Ya. Pero, si ven el concepto, a ver si tengo algo acá, algún resumen. Esto es, podría ser aquí. No, podría ser aquí. Tampoco. Entonces debería ser aquí. Aquí. Si no está acá. Es un esquema de incidentes. Bueno. Vámonos acá. Miren. Imaginemos que estamos dentro del procedimiento, acá, y en cualquier momento, se genera un incidente. ¿Y qué va a pasar? Cuando se genera el incidente, ¿se acuerdan que se dan 3 días a la contraparte para que pueda finalmente objetar? Bueno, si se objeta por la contraparte, o podríamos decir, acá hay un esquema diciendo, acá está, o no se opone o no dice nada, el tribunal lo que va a hacer es ver si se recibe el incidente a prueba y se abre un término probatorio. Este es un esquema medio grande, pero fíjense acá, miren, este es un esquema de los incidentes ya. Se presenta el incidente, el tribunal, la providencia generalmente va a ser traslado. Ya, traslado. Yo lo voy a hacer súper corto para que después para que vayan captando, ¿no? Uno presenta el incidente, el tribunal dicta una providencia, un decreto, que es traslado. Se notifica el traslado, o sea, los 3 días para responder. ¿Se acuerdan? Es que están los 3 días. Y después hay un examen del tribunal que en el fondo lo que hace es falla inmediato, se estima que no hay hechos controvertidos, pero también está esto. Se recibe el incidente a prueba. El incidente es como un juicio chiquitito, es como un juicio chico, pero también hay una etapa de prueba. Y dentro del incidente también se dicta la resolución que yo les mostré anteriormente, pero se recibe no la causa prueba, no el juicio, sino el incidente. El incidente. Y esta resolución también se considera una de segundo grado. Pero ¿va a servir de base para la sentencia definitiva? No. Sino que va a servir de base para la sentencia de acá, de la que falla el incidente. ¿Se fijan? Y esa que falla el incidente es, o podría ser, una sentencia interlocutoria. ¿Se fijan? Es como pasar del juicio principal al procedimiento incidental, que en ambos casos, si hay hechos controvertidos, se dicta una resolución que fija los hechos controvertidos, y en ambas, esa resolución tiene la naturaleza de interlocutoria de segundo grado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el juicio principal sirve de base
para la sentencia definitiva, pero en la tramitación incidental, cuando se genera un incidente, esa resolución sirve de base a otra sentencia interlocutoria que es la que va a fallar el incidente. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Quién me podría comentar un poco así? Yo les voy aclarando. Típica uno podría preguntar, bueno, nómbreme una sentencia interlocutoria que sirve de base a otra sentencia interlocutoria. Esa sería una pregunta. ¿Qué me responderían? Ya, pues. Si no se entendió, díganme, no entendí, profesor. ¿Ah? Pero no nos quedemos con eso. ¿Alguien? ¿O no se entendió? Ya. Voy a pensar que se entendió. Si nadie me dice nada. Ya, pues, Yo la eso. verdad, Ah, yo la verdad tengo un enreo. eso. Pero, Cuando dijo lo último de una sentencia interlocutoria que puede servir de base para otra interlocutoria, ahí como que me enredé. miren, fíjense, este es el esquema del incidente. Este esquema es más completo, así que yo creo que se van a confundir. Pero vámonos a este esquema. Imagínense, este es el juicio ordinario, ¿cierto? Esta es la que recibe la causa de prueba en el juicio ordinario y termina con la sentencia definitiva. ¿Ya? Pero imaginemos que en vez de ser una demanda, esto que está acá es un procedimiento que se da dentro del juicio a través de un incidente. Imaginemos que en vez de una demanda, acá lo que haya es una medida precautoria. Precautoria, una solicitud. Y todo esto se da dentro del juicio, paralelamente a la causa principal. ¿Me van entendiendo? ¿Usted que me habló? ¿Me va entendiendo? Sí, Ya, por lo tanto, eliminamos trámites aquí que están todos estos demás. Lo que pasa es que se van a ahorrar toda esta cuestión, ya, pero esto se elimina. Se elimina todo esto ya, porque estamos dentro del juicio. ¿Qué tendría que ver acá? Claro, una resolución. Ya, pero no importa. Una resolución que esta debiera decir resolución traslado. ¿No es cierto? Se notifica. Aquí se puede oponer. Esta es como la tramitación incidental. Acá, imaginemos que se opone. Se opone. ¿Se fijan? Se opone. Y acá terminamos esto. Esto lo termina, se opone. No hay conciliación, no hay réplica, no hay dúplica, no hay nada. Y lo que sí vendría después es esta resolución. Estamos dentro de un incidente que se origina dentro de un juicio. Es como una tramitación, es como un juicio chiquitito que se genera. Esta resolución hay que dictarla. ¿Por qué? Porque alguien pidió una medida precautoria, presentó un incidente y acá, cuando le dieron traslado a los 3 días, se opuso. Por lo tanto, se recibe el incidente a prueba y se fijan los hechos controvertidos. Lo siguiente: uno, efectividad que el deudor carece de bienes necesarios para cubrir la deuda en caso de que pierda la demanda. Dos, eh, la cantidad de bienes que deben ser solicitadas, no sé, cualquier cosa. Ya, eso es el punto controvertido del incidente. Esta resolución es igual que en el juicio ordinario, es como un juicio chiquitito, estamos dentro del incidente, se va a abrir un término probatorio, no de 20 días como el juicio ordinario, sino de 8 días. Y todo esto que está acá, esto no existe en los incidentes, y después pasamos directo a la sentencia definitiva. Pero esta no es la que va a resolver el objeto del juicio, porque esa va por otro lado. Esta sentencia va a ser una interlocutoria. 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 ¿Ya? ¿Y por qué va a ser una interlocutoria? Porque lo que va a resolver va a ser un incidente, que es una medida precautoria.
Esto podría ser un desistimiento de la demanda, un abandono de procedimiento, un abandono, desistimiento, etc. Al final es lo mismo. Y esta va a servir de base ¿para cuál? Para esta, la sentencia interlocutoria, que va a fallar este incidente. Independiente de que finalmente se acoja o se rechace, pero se considera que eventualmente estamos en presencia de una futura sentencia interlocutoria, que finalmente puede ser incluso un auto, pero se considera para los efectos de esta clasificación como sentencia interlocutoria. Porque cuando tú presentas el incidente y se recibe el incidente a prueba, en ese momento se entiende que lo que se está discutiendo es un incidente que podría acogerse. ¿Se entendió o no? Sí, ahora lo entendí, profe. Bueno, tuve que desordenar todo mi esquema. Ojalá que no, que me diga guardar, sino no guardar. Ya, listo, ya me salvé. Si no, a usted lo condeno eternamente. ¿Eh? Que me hizo modificar mi esquema. Ya, pues, eso es, pues. Eso es. Por eso, cuando usted habla en diciente, imagínense que, fíjense acá, miren, este es el juicio principal. ¿Se fijan en el cuaderno principal? Pero paralelamente se generan incidentes. Por ejemplo, excepciones dilatorias que tienen su tramitación paralela. Puede haber otro incidente acá, que hay un incidente de nulidad. Bueno, eso se resolvió de plano, porque se pueden resolver de plano incidentes. Pero se fijan que existen distintos, está el procedimiento principal y después están procedimientos accesorios, que generalmente lo van a encontrar en pestañitas, por acá. Bueno, eso. Y también, finalmente, se hace como una segunda clasificación de sentencia interlocutoria, que se denominan, está fuera del artículo 158, pero sí se mencionan a propósito de un recurso de casación, eh, y menciona con el nombre sentencia interlocutoria que ponen en términos de juicio o hacen imposible su continuación. Pero se estudia solamente para efectos de si procede o no un recurso de casación. Por ejemplo, porque cuando uno estudie más adelante el recurso a casación, van a decir, el recurso a casación procede en contra de las sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. Esa es una causal. ¿Cuándo procede el recurso a casación? Esa, ahí. Y por lo tanto se distingue las que ponen término al juicio y las que no ponen término al juicio. Por ejemplo, de las estudiadas, ¿qué sentencia interlocutoria pone término al juicio? Ya le nombré dos. El desistimiento de la demanda, ¿Y la otra? abandono Claro, pero del procedimiento, la que acoge rechaza. la que acoge. ¿Ve? Sí. Pero esa clasificación esta de si pone términos juicio o hace imposible su continuación, exclusivamente se nombra a propósito de este recurso de casación como causal, o mejor, más que causal, como resolución que es casable, que se puede impugnar. ¿Se fijan? Por eso, en otras palabras, si uno, por ejemplo, presenta un abandono de procedimiento, el demandado se dicta la sentencia interlocutoria a favor del demandado, lo que tú podrías hacer es presentar el recurso de apelación, porque se presenta en contra sentencia interlocutoria, pero paralelamente tú podrías también presentar un recurso a casación. ¿Por qué? Porque es una sentencia interlocutoria que puso término a juicio o hace imposible su continuación. Esta última clasificación se da a propósito del recurso de casación. ¿Estamos? Y los autos, estos autos que yo he mencionado, siempre van a fallar sobre incidentes. Es decir, cualquier incidente que sea rechazado, la naturaleza va a ser un auto. ¿Por qué? Porque el artículo 158 dice, la resolución que recae en un incidente sin que establezca derechos permanentes en favor de las partes. Es decir, la que acoja, la que rechaza, perdón, el desistimiento, el abandono, o sea, todas las resoluciones van a ser consideradas auto.
¿Te fijas? Eso es lo más simple. Es súper simple. O sea, si yo le digo incidente, ¿cómo puede ser la resolución? ¿Interlocutorio de primer grado o auto? Vamos a lo más fácil. ¿Cuándo va a ser auto? La que rechace el incidente. Listo, ya. Y va a ser interlocutorio de primer grado la que acoge el incidente. Ya, muy bien. ¿Por qué? Y ahí más la respuesta y demos un ejemplo. Ya. ¿Y, ¿Y cuál sería el derecho permanente? Ya, perfecto. Y la última que yo les voy a mencionar para después volver para atrás, y ahí terminamos la clase, son los decretos providencia prohibido. Estas resoluciones que vienen acá tienen tres nombres, pero finalmente es lo mismo. El decreto providencia prohibido es lo mismo. Y el concepto que hace imposible su continuación, esa, la que pone término a juicio. Es que la hacen como sinónimo, lo ocupan de sinónimo, como de poner término a juicio o imposible su continuación, se refiere a lo mismo, no es que hayan distintas. ¿Ah? Fíjense esta, los decretos providencia prohibido, dice el que, sin fallar sobre incidente, miren lo que está diciendo. Miren, en otras palabras, lo más fácil es, si no es una sentencia definitiva, si no es, si no hay un incidente involucrado, que puede ser interlocutoria o auto, el resto siempre van a ser solamente decretos, providencia prohibido. Es decir, no fallan sobre incidentes o no fallan sobre trámites que sirven de base para el procedimiento de sentencia, obviamente no resuelven el objeto del juicio, y que solo tienen por objeto determinar o arreglar la sustanciación del proceso, son autos, perdón, decretos, providencia o prohibido. Eso es dar curso progresivo a los autos, no decide sobre nada, no hay debate, no hay discusión, no hay incidentes, no hay cuestiones de fondo, nada, solamente son las que dicen relación con avanzar el procedimiento. La típica resolución, el ejemplo es el traslado. El traslado, ¿se fijan? No hay ninguna resolución que falle al respecto. Eh, y eso. Así que me van a tener que esperar un poquitito porque se me está acabando la batería. Espérenme un minuto. Vamos a pausar. Ya, no sé si estoy grabando o no. Eh, sí, estoy grabando. Bueno, esta última resolución la vamos a ver en la próxima clase mejor, con más detalle. Y les voy a explicar mostrando un expediente. Ya, dudas, consultas, si no terminamos la clase, ya son las 7. Profe, ¿Sí? la, ¿Sí? Dígame. resolución que abre término probatorio y realiza la parte que abre un término probatorio, ¿qué es? Es una sentencia interlocutoria la que, a ver, la que recibe la causa prueba, ¿esa?
No, la otra, es que viene el esquema que estaba la que recibía la causa de prueba y después más abajo aparecía el término probatorio y yo como que asimilaba las dos cosas a lo mismo, No, entonces son dos cosas ahora me totalmente confundí. independientes. Soy independiente porque las resoluciones judiciales producen efecto de momento de su notificación. Por lo tanto, está la resolución y el término probatorio no comienza con esa resolución, va a comenzar en la medida que se notifique. Son actuaciones procesales que son distintas, están ligadas, pero no comienza con... Partan de la base que las resoluciones judiciales producen su efecto desde que se notifiquen legalmente. Y esa resolución no se notifica así en el mismo día. Hay que hacer un trámite posterior. Se debe notificar por cédula. Y eso no es automático. Cuando se notifique, ahí comienza el término probatorio. Pero la resolución es la que recibe la causa prueba. El término probatorio no es una resolución, es un plazo. ¿Ya? Un plazo. La que recibe la causa de prueba es una resolución. El término probatorio es un plazo donde las partes presentan su prueba. La última, sí, es que esa, la que me están preguntando aquí en el chat, esa se estudia a propósito del recurso de casación. Sí, ya. Ahí me están hablando. Gracias. Ya, pues, nos vemos la próxima clase. Profe, ¿el esquema lo va a subir? ¿El del juicio ordinario? Sí. Sí, pero es que se lo voy a pasar cuando entremos a estudiar esa materia, que va a ser que la verdad es que no tiene mucha relación con lo que estamos viendo ahora. Si quieren lo puedo subir, pero eso es como un esquema de juicio ordinario que, bueno, lo puedo subir ahora, no tengo ningún problema, pero no tienen que Bueno, estudiárselo, gracias. no tienen que estudiárselo, ojo. Pero sí, Profe, ¿Sí? estos Power los va a subir al campus, que yo creo que no encontré ningún Power aparte de los primeros. Eh, yo creo que están subidos, salvo, voy a mirar al tiro, pero si no, los subo. Si están subidos, para que los vea tranquilamente. Miren, ¿los ve? Ahí, eso. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ya, gracias, profe. Ya, estamos. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Profe, le preguntaron algo en el chat. ¿De la prueba? ¿Eso? ¿La prueba cómo será? Todavía la Sí, estoy es. viendo. Vamos, estoy viendo. Hay que ver qué función, cómo lo hacemos en el campo virtual. Pero puede ser de alternativas, poner algún caso. Habría que ver. Pero va a ser a través del campo virtual.